Hola, muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más del proyecto Residencia COVID. El día de hoy estamos para platicar acerca del proyecto Memoria Sonora. El día de hoy nos acompaña, como siempre, Luis Canseco, quien es artista residente, y nos acompaña también Diana, no, Sofía Luna y Diana Molina. No, espérenme, es que estoy un poco confundido con los nombres. eh, Diana Molina y Sofía Luna, quienes son estudiantes de la carrera de producción musical. Ahí no digo ni ingeniería ni licenciatura porque ya no sé en qué quedó al final la carrera. Pero bueno, son los que son conocidos como ¿no? Y bueno, el proyecto de Memoria Sonora inicia precisamente como uno de los proyectos que conforman la residencia COVID. En pasadas semanas, el MUI se encargó de recaudar más de 100 audios. 100 audios bajo una pregunta que hicimos, ¿no? Que es la manera en que estoy viendo el COVID es. Y bueno, la verdad, la respuesta fue rápida, fue, ¿cómo se llama? Una respuesta muy sincera, en el sentido de que cada uno de los audios que llegaron al MUI fueron realmente testimonios sinceros de lo que les estaba ocurriendo, ¿no? A mí me sorprendió la sinceridad con la cual contaban las cosas, ¿no? Y hay información de todo. Al final, creo que estos ejercicios y estos audios, esta memoria sonora que está generando el MUI, es súper valiosa precisamente por la sinceridad y por la profundidad, ¿no? Sobre todo también por el momento económico, social, político que estamos viviendo en este momento, ¿no? Como uno de los primeros ejercicios que hizo el MUI fue precisamente una precuraduría de los audios, ¿no? Nos encargamos de escuchar todos los audios. La verdad fue un proceso de mucha catarsis estar escuchando todos los audios, ¿cómo se llama? Igual escuchar como todo tipo de opiniones, todo tipo de perspectivas alrededor pues de factores económicos, políticos, del día a día, de lo psicológico, fue muy enriquecedor y interesante, ¿no? Entonces, esta Procuraduría la hicimos precisamente con, bueno, todo el departamento de curaduría, que fue precisamente dos chicas que en este momento están haciendo sus prácticas profesionales en el MUI y yo, ¿no? Para más adelante, eh, ya después de hacer esta precuraduría en donde dividimos los audios por cuestiones económicas, sociales, psicológicas, políticas. Ahorita les voy a decir cuáles son las clasificaciones precisamente. Bueno, después de hacer este ejercicio en donde dividimos en económico, educativo, hábitos, perspectiva post-COVID, psicológico, salud y social, ¿cómo se llama? Vamos o estamos en un proceso de comenzar a hacer asociaciones con la información, ¿no? Tanto para encontrar patrones como para precisamente desmenuzar un poco de qué es esta opinión de lo que es el COVID o de lo que está pasando con el COVID. Y bueno, esta es como la introducción precisamente de lo que es el proyecto y hasta en dónde va, en este momento, en dónde va el proyecto. En este momento me gustaría hacerle la palabra a Luis Canseco, que nos va a contar de dónde viene esta idea precisamente, porque como les mencioné antes, pues este proyecto viene de la residencia COVID, ¿no? Entonces, precisamente a partir del proceso de residencia, fue que Luis Canseco salió con esta propuesta de proyecto. Y bueno, Luis. Ok, Hugo, muchas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Pues prácticamente el proyecto, cuando empezó a generar todo
estas pláticas, estos diálogos con los expertos y empezamos a ver como que todo se iba magnificando, se iba haciendo cada vez más grande. Entonces, una de las cosas que nos gustó fue precisamente conocer como las experiencias y todo lo que está pasando con el COVID, porque el COVID no solamente es una línea, sino es múltiples ramificaciones de muchas cosas que están sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, creo que era muy interesante empezar a hacer una especie de memoria, una recolección de este tipo de momentos o de generar una conciencia distinta. Y creo que una de las cosas que tú dijiste hace rato, que es una catarsis, ¿no? Una catarsis que creo que la gente y que nosotros también tenemos que ir aprendiendo, tenemos que escuchar. Entonces creo que eso es algo muy importante con el audio, ¿no? Los audios nos llegan a dar una catarsis muy interesante y cuando se fusione con la parte de memoria gráfica, la parte visual, se va a complementar. Entonces, este proyecto se fue expandiendo cada vez más y estos audios o con esta simple pregunta, pues te llevan a muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, este proceso de memoria sonora es algo que para mí era muy importante para el proyecto y era que la gente, nosotros, tanto todos empezáramos a ver como estas situaciones, empezáramos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando la otra persona y que no nada más estamos viéndolo de una forma, sino que nos estamos como uniendo más con otros tipos de cuestiones. Entonces, la parte de memoria sonora es muy interesante cómo han apoyado el público y creo que todavía podemos seguir apoyando igual también, eso está muy interesante y todas estas funciones y este trabajo que se está realizando con todos los asistentes, con todas las personas que nos están aportando, es lo valioso del proyecto. Entonces, no sé, Hugo, si tengas como una pregunta, algo más. A mí me gustaría que el público empezara a preguntar. Siempre me gusta contestarles, con las chicas también, y pues ver como esta parte, ¿no? De generar como este diálogo que es lo más interesante de todo el proyecto. No, pues miren, bueno, yo creo que todo el mundo se preguntará qué hace entonces acá Sofía Luna y Diana Molina. Pues precisamente después de que acabamos este proceso de pre-curaduría, le entregamos los audios a estudiantes si es ingeniería en producción musical, a estudiantes de IMI, y precisamente para que ellos empezaran a hacer estos ejercicios de generar paisajes sonoros o generar precisamente a partir de su sensibilidad artística, a partir precisamente de los procesos que ellos conocen de manipulación de audio, empezar a jugar con estos audios, empezar a, digamos, generar otro tipo de conocimiento, otro tipo de memoria, ¿no? Yo creo que como bien dice Luis, la parte de audio, la parte de la voz propia de las personas es un diferenciador muy grande, ¿no? Uno es el aspecto físico, cada quien tiene un aspecto físico que es súper diferente a todo el mundo, pues cada quien tiene también un color de voz muy diferente y también una manera de comunicar cosas, ¿no? Entonces, este tipo de memoria y este tipo de cosas también son cosas que buscábamos, ¿cómo se llama? Documentar. Y bueno, en este momento me gustaría darle la palabra a Diana y a Sofía para que nos platiquen con más los procesos creativos que están llevando a cabo en este momento precisamente para generar estos paisajes sonoros, estas intervenciones de los audios que están haciendo. No sé quién quiere empezar, Diana o Sofía. Pues en lo personal, sí. Yo en lo que me estoy encargando es más en
me enfoco un poco más en la gente, en sus testimonios, y sí, con base en eso, hacer una ambientación, pero porque siento que es muy importante escuchar a las personas y a pesar de que mucha gente dice cosas muy parecidas, te das cuenta en que todo el mundo está pues en su rollo muy, muy diferente. Entonces sí, impacta mucho pues sí, escuchar los diferentes puntos de vista y cómo cada quien o se le está llevando muy bien o de plano está teniendo complicaciones de todo tipo, como mencionabas tú, ya sea económica, psicológica, social, y pues sí es un cambio de entorno completamente diferente. Ok. Precisamente uno de los ejercicios que, como bien mencionas, o sea, esta parte de que todo el mundo tiene derecho a que lo escuchen y de que todo el mundo merece ser escuchado, yo creo que esa es una parte muy, muy importante. Y de ahí yo creo que también va esta onda de que la gente ha sido tan sincera para comunicar cada una de las cosas que les ocurrieron durante digamos que la postproducción del proyecto o la última parte del proyecto es el montaje mismo de todos los audios en una entrada de la web, ¿no? En una entrada dedicada que en este momento está siendo diseñada por alumnos de ingeniería en sistemas. Entonces, acá va a estar precisamente el compendio de los más de 100 audios y vas a poder escuchar precisamente cada uno de los testimonios de las personas, ¿no? Yo creo que es muy interesante esto porque en algunos procesos precisamente es muy interesante ver cómo gente como de un contexto completamente distinto al tuyo se identifica de manera inmediata o al 100% con lo que tú estás sintiendo en este momento. Entonces, yo creo que es muy valioso precisamente también por eso es escuchar todo lo que la gente tiene que contar y decir, ¿no? Parte también de los ejercicios que nos gustaría realizar es precisamente ejercicios un poco más estadísticos con los audios, ¿no? En el sentido de que podamos extraer de repente, por decir, la frecuencia de la tristeza del el COVID, ¿no? Y decir que tal vez la tristeza COVID suena a un sí mayor, ¿no? A un sí, digamos, en una octava 6. ¿Cómo se llama? Yo creo que las posibilidades y las asociaciones que se pueden hacer precisamente con los audios son muchas. En este momento, ¿cómo se llama? Eh, ellas ya hicieron un par de prototipos que son súper interesantes, que van muy de la asociación precisamente conceptual de las palabras y más uno de los prototipos que nos mostraron eran súper sensoriales. Yo creo que están haciendo ejercicios muy, muy interesantes. Y bueno, creo que se te fue la conexión, ¿verdad? Sí, se perdió la conexión, una disculpa. No Pero te... pero lo que les quería comentar es que lo que yo estuve haciendo fue escuchar las categorías de los diferentes audios y yo por el momento escuché 2 categorías y dije, bueno, voy a escuchar todos los audios que más me gustan de esas categorías y y empecé como a buscar, perdón, es que estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Bueno, el punto es que junté varios audios y lo que hice fue como contar una historia mediante diferentes voces. Escuché las similitudes de cada audio y dije, bueno, voy a contar una historia de no más de 30 segundos con esos audios. Ok, está Y así súper... como... Sí, no, está O sea, más o muy... menos como... Una disculpa. Pues sí, más o menos como para que la gente entienda. Ok. Claro, qué padre que esté sacando como eso, ¿no? La parte de nervios, qué padre.
Pues la verdad es que a mí se me hace muy interesante como todo esto, ¿no? Todo lo que tú dices, Hugo, lo que hemos hablado, lo que hemos prácticamente eh, visualizado con este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy interesante y creo que todos los resultados que se lleguen a hacer, a dar con todos estos, se puede decir que estudiantes y prácticamente van a hacer cosas increíbles. Eso es lo que más me gusta, ¿no? De este proyecto interdisciplinario, que se están agregando cada vez más personas al proyecto, que se están anexando más y que creo que eso es algo que realmente son pocos, ¿no? Los proyectos que se puedan llegar a hacer una multifaceta, ¿no? Como una diversificación o una forma de cómo vemos el mismo proyecto desde distintos puntos, ¿no? Sí, 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 de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Al final yo creo que uno precisamente de las principales ideas de la residencia en sí mismo es esta labor transdisciplinaria, ¿no? Y en una segunda fase de estas intervenciones que están haciendo Sofía, Diana, Andrés, ¿cómo se llama? Me gustaría precisamente que hubiera una vinculación con procesos matemáticos más profundos, ¿no? Donde está este de Iván, precisamente, ¿no? Sacando estadísticas de las mismas frecuencias o tal vez simplemente de los colores de voz se pueden hacer ejercicios muy interesantes, ¿no? O sea, con esta parte que es la voz, que es el contar una historia. Precisamente esto que nos contaba Diana, el ejercicio que hizo se me hace muy interesante, ¿no? Porque en sí, o sea, todo el mundo tiene una historia distinta, ¿no? Pero este ejercicio que hizo en donde por medio de, pues, de varias voces está contando una misma historia, tiene mucho que ver con las circunstancias sociales del COVID en sí, ¿no? Porque el COVID es una circunstancia muy similar para todo el mundo, sin embargo, contado desde perspectivas, desde privilegios distintos, etcétera, etcétera. Sí, yo no sé a ti, pero por ejemplo, yo al momento de haber pensado como todo esto, de generar como estas ideas y de estos procesos, a mí se me hacía muy interesante, ¿no? El 433 de John Cage se me hacía como muy interesante, como de que al final y al cabo todos nuestros o nuestros conocimientos están jugando hacia al favor, ¿no? Entonces, toda esta pieza de 433 del silencio y todo esto se me hacía muy, muy padre porque cada quien la vive de una manera distinta, ¿no? Y creo que eso es Claro. lo más padre que se está, pues se puede decir que generando con este proyecto y con todos estos integrantes que se van sumando, ¿no? Claro, para quien no conozca esta pieza de John Cage, que se llama 4 minutos 33 segundos, John Cage es un compositor contemporáneo, esta es una pieza para piano, entonces cuando la presentó fue pues todo un caos, ¿no? Porque imagínense que el músico, el compositor va a presentar su pieza, su obra más reciente, y en eso llega al piano, se para, y durante 4 minutos y 33 segundos está completamente en silencio. Entonces, pues obviamente este es, bueno, cuando se estudia música, cuando se estudia también, no sé, semiótica, narrativas contemporáneas, forzosamente se estudia esta pieza, ¿no? Porque esta pieza es un parteaguas en la historia de la música, en el sentido en el que la música se componía por medio de, o sea, el público estaba creando la música. Esta pieza sonora de 4 minutos 33 segundos, en realidad son todos los sonidos que el público está generando durante 4 minutos 33 segundos. Y como bien dice Luis, se vive de una manera, digamos que en un concierto, en un recital hay una pieza, ¿no? Hay un output que se está generando y aunque todo el mundo lo recibe de manera distinta, es muy similar, pues, digamos, el estímulo que te está llegando. Sin embargo, esta pieza sí es
tiene esta característica de que es muy individual, ¿no? Digo, a pesar de ser una experiencia totalmente colectiva, tiene una individualidad mucho más intrínseca. Entonces es muy interesante esta pieza y esto que mencionas. Y sí, creo que tiene que ver con el proyecto totalmente, ¿no? Hay comentarios del público. Dice, bueno, Silvia Cordero antes decía saludos, le enviamos saludos. Después Alberto Vázquez dice, es una interesante propuesta y seguramente esta experiencia va a generar mucho sentido de empatía. ¿Qué argumentos están usando para definir la frecuencia sonora de una emoción? Bueno, eh, en aún no se han generado, digamos, de manera estricta estos ejercicios, pero si tú me preguntaras en este momento cómo se tendría que hacer, es precisamente clasificando los audios y primero clasificando verbalmente cómo es que esta emoción genera, no, más bien cómo esta como secuencia de palabras está generando una emoción, ¿no? Antes de llegar, digamos, a la parte melódica del ejercicio, a la parte de la tesitura, a la parte del color de voz, empezaremos por la parte semiótica, ¿no? En donde comenzamos a contar o a definir cómo esta secuencia de palabras que está contando las personas puede estar catalogado en una emoción, perdón, es que, ¿cómo se llama? Puede estar catalogado en una emoción de tristeza o de risa o de cualquier otra cosa, ¿no? Después de acabar esta, digamos, asociación semántica en donde ya acomodamos las palabras, ahora sí nos vamos a los tonos o a las tesituras de esta pronunciación de palabras, ¿no? De hecho, digo, o sea, como para recordarles, precisamente voy a pasar acá. Las frecuencias, los sonidos tienen precisamente se pueden clasificar, ¿no? O sea, la misma música tiene un lenguaje sonoro, un lenguaje semántico. O sea, por algo hay piezas que se escuchan al instante alegres, ¿no? Que son en tonos o en escalas mayores. O hay piezas que se escuchan al instante tristes, ¿no? Que son en escalas menores. Hay sonidos que están asociados, y digamos, esto es por cómo se construye la cultura, por cómo se ha constituido la cultura a lo largo del tiempo, ¿no? Hay notas que tienen una asociación con poder, o hay notas que tienen asociación con tristeza o frecuencias, ¿no? Es como que escuchamos una marcha, esto, ¿no? Que es una marcha fúnebre, ¿cómo era? Espérenme. Bueno, escuchamos precisamente una marcha fúnebre y, ¿cómo se llama? Y al instante tiene una asociación con ciertos valores culturales, pero no es porque, o sea, muchas veces las mismas frecuencias tienen este poder, pero en algunas otras ocasiones estas asociaciones se hacen precisamente por una herencia cultural, ¿no? Porque ciertas notas se asocian como que a ciertos valores culturales y se van heredando, y entonces ciertas combinaciones de notas ya tienen una connotación. Vamos a hacer un poco de eso, ¿no? Bajo el análisis precisamente de las diferentes tesituras que tengan las personas en los diferentes tonos, vamos a comenzar a hacer esos discernimientos, ¿no? De ciertas frecuencias o ciertas notas, ¿cómo se llama? ¿Qué emociones están generando, ¿no? Hay muchas que, como ya les mencioné, están como precargadas por sistema, por así decirlo, ¿no? Porque son notas que tienen que ver precisamente con valores culturales asociados de muchísimo tiempo. Entonces, al instante nosotros escuchamos una marcha fúnebre y ya sabemos de qué va, ¿no? O escuchamos una pieza en un tono mayor y es una pieza alegre, ¿no?
es al instante una pieza que te va a generar alegría, por así decirlo, ¿no? Una pieza que está en un tono menor, al instante te va a poner en otra disposición. También las asociaciones de las notas, ¿no? O sea, el mismo hablar, el cómo usas las frecuencias y cómo vas de un tono grave a un tono agudo, dice mucho, ¿no? Es, por ejemplo, cuando en una película estás escuchando a una persona y se le comienza a quebrar la voz, al instante tú generas una circunstancia empática con esta persona y te comienzas a sentir en un estado emocional muy similar. Pues lo mismo pasa en la música, ¿no? Algunas frecuencias son como de apertura y algunas como de cierre. Va mucho como de eso, ¿no? Entonces, pues es el tipo de ejercicios que se buscan hacer, ¿no? En este momento, precisamente, empezamos apenas con una fase de prototipado, precisamente con las chicas y con Sofía, con Diana y con Andrés, pero en una segunda fase me gustaría más bien en una segunda fase vamos a llegar precisamente a un análisis mucho más profundo para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Que tienen que ver tanto con la tesitura, como con la frecuencia de las ondas, como con el campo semántico más estricto de qué se está pronunciando, para hacer asociaciones mucho más profundas. Pero esa fue una muy buena pregunta. No sé si Sofía, si Diana quieren agregar algo. Igual yo creo que en este momento se están enterando un poco de algunas cosas, ¿no? El primer prototipo que les dejé fue un prototipo totalmente libre y yo creo que lo han hecho muy, muy bien. Dice Cerepsela, gracias por su tiempo y conmovedores temas interesantes. Ok. Muchas gracias por escucharnos. Después Liliana Langlais dice, gracias por esta explicación, Hugo. No, ¿de qué? Después de eso viene un comentario de Alberto Vázquez que dice, la experiencia nos da la oportunidad de reconocer algunas emociones a través de la voz, pero el mensaje puede ser completamente opuesto. La realidad es que me tienen muy interesado en el resultado de este experimento. Excelente trabajo. Muchas gracias, Alberto. Precisamente, pues yo creo que se van a hacer ejercicios muy, muy interesantes, ¿no? Todo el espectro de la música es increíble. Sofía y Diana no me dejarán mentir, ¿no? Ellas estudian una carrera que tiene que ver totalmente con el estudio de esto, ¿no? Con precisamente el uso de los sonidos, tanto a un nivel empresarial, industrial, tanto como semántico, ¿no? Liliana Langlais dice, increíble todo lo que se puede transmitir e interpretar con los sonidos. Pues sí, al final, la principal entrada de conocimiento que tiene el hombre, una es visual y la segunda es auditiva. Entonces, nosotros estamos recibiendo información, nosotros percibimos mucho de la realidad a través de los sonidos que nos llegan de la realidad. De ahí que sea algo tan importante y que se puedan generar ejercicios semánticos tan interesantes, ¿no? El sonido es uno de los principales sentidos que tenemos para percibir el mundo. Acá no sé si Sofía, si Diana quieran agregar algún otro comentario, perdón, que hablando tanto. No sé cómo les gustaría continuar en este momento con los ejercicios. ¿Se les ocurre alguna otra asociación que quieran hacer? ¿Algún otro ejercicio más experimental? ¿Les gustaría, cómo se llama, que llamáramos a algún otro experto para que colabore con ustedes? Digo, en este momento las escuchamos a ustedes, chicas. Digo, igual estaría bien escuchar a Diana, que nos acabe de contar. Ay, sí, ya una disculpa, sentimientos, que yo creo que con este proyecto escuchar a
la gente que tiene. Creo que no se escucha bien, ¿no? Se Sí, está como cortando. teniendo un poco de problemas con su red. Sofía, ¿tú quieres comentar algo de cómo vas a continuar precisamente con el proyecto? ¿Algún ejercicio que te gustaría hacer? Pues como voy ahorita, por lo mismo de que le estoy tomando importancia a cada audio, o al menos a cada fragmento de diferentes audios, igual estoy conformando como una historia, pero mi prototipo o mi proyecto es un poco más largo porque quiero no solo poner ambientación en cuanto tú decías de frecuencia, sino también poner a lo mejor sonidos característicos que puedan apoyar lo que Claro, dice sí, cada no, persona. al final, tal como se hace en la construcción de imágenes, que digamos en una película tú tienes el personaje con el fondo rojo para resaltar que se está enamorado, que es algo cálido, como bien mencionas, ese mismo ejercicio se puede hacer con el espectro sonoro, ¿no? Un campo semántico sonoro, como bien mencionas, que precisamente comunica activamente lo que el personaje, lo que la persona está sintiendo, lo que está tratando de comunicar. Muy interesante, Sofía. Perdón. No es COVID, ¿eh? No, perdón. Y bueno, ya por último, para cerrar, ¿les gustaría agregar algo? Diana, ¿te gustaría agregar algo? Es que no sé qué está pasando con mi internet, como está lloviendo horrible por mi casa, hay un problema. Está Pero bien. pues más que nada, pues lo que quiero hacer con mis audios es hacer sentir a la gente, tanto con los audios que recaudaron con un poco de ambientación, un poco transformar esos audios en algo que les llegue. O sea, me gustaría que esa ambientación que yo le ponga a los audios se pueda sentir igual que lo que ellos dicen. Eso es más o menos como lo que yo tengo planeado hacer con los audios. Va que va. Muchísimas gracias, Diana. La verdad es que los ejercicios que me has mostrado hasta el momento son muy sensoriales y generan una catarsis impresionante. Estoy seguro de que lo van a conseguir. Y bueno, pues ya sin más, Luis, ¿te gustaría agregar algo antes de cerrar la Pues sesión del día de hoy? más que todo agradecer a todas las personas que están apoyando y que están pues abriendo, ¿no? Como esta parte de su vida cotidiana y de cómo están viviendo toda esta experiencia, ¿no? Cómo estamos viviendo toda esta experiencia, porque bueno, también yo voy a grabar mi audio, también me imagino que tú también vas a grabar el audio y todos nosotros vamos a empezar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Hugo, muchas gracias al público, muchas gracias, chicas, también por su apoyo y pues bueno, nos vemos pronto, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Sofía, por el día de hoy. Y bueno, pues nos estamos viendo más bien en las prácticas profesionales que están haciendo en el MUL para continuar con el proyecto. ¿Para qué va? Muchas gracias, chicas. Pues bueno, por hoy es todo. En semanas posteriores vamos a estar mostrando los avances del proyecto y más bien los resultados, los audios, las asociaciones, los ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué va? Pues bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias a los que nos vieron y a los que hicieron comentarios en Facebook. Pues sin más, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.